Son las 11:06. No, las 10:06, sí, nadie se me asuste. Porque, ¿cómo? Las 10:06 y le damos la bienvenida a nuestros invitados, coautores de esta belleza de libro que tengo en mi mano, Un canto comprometido, Víctor Jara. Carlos Reyes nos acompaña acá en el estudio, guionista de cómics y creador de muchos libros, entre ellos In Absentia Mortis, In Nomine Mortis, Heredia Detective. También ganó el premio junto a Rodrigo Elgueta, que también lo tenemos ahí al otro lado en nuestro Zoom, por Los años de Allende. Estuvo aquí Rodrigo hace poco hablando sobre ese libro. Ganó el premio a Mejor Guionista y Cómic Chileno en el 2015, además de la mención honrosa de la medalla Colibrí. Han publicado juntos la novela gráfica Nosotros los Secnam, y sus trabajos han sido editados en Italia, Turquía, España, Francia, Brasil, Corea del Sur, Austria y Estados Unidos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte acá, y al otro lado de nuestro Zoom tenemos a Rodrigo Elgueta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, un gran saludo, un gran abrazo, muchas gracias por esta invitación a conversar del libro de Víctor Jara. Bueno, Rodrigo ha hecho un montón de trabajo también en gráfica y en cómic. El autor de Dragón Lemur, también fue coeditor de la revista Platino, ha dibujado Heredia Detectives, y esos libros que ustedes tienen de Heredia, de LOM, el trabajo es de Rodrigo Elgueta, y como nombraba también ha trabajado en varios proyectos con Carlos Reyes, y este es el más reciente, que les decía Víctor Jara, Un canto comprometido. Y entonces la primera pregunta es para Carlos respecto a por qué llevar la vida y obra de Víctor Jara a una novela gráfica. Porque es un artista chileno de primer nivel, primero, un artista de nivel mundial. Nosotros a veces en Chile, esa cosa chilena típica de que parece que no nos damos cuenta de cuando impactamos en el mundo, o le quitamos importancia a aquello, o no lo vemos simplemente. Víctor Jara, fuera de Chile, es un monstruo musical, admirado por músicos y músicas de todo el mundo, por el público, y porque no había, en este lenguaje al menos, porque en teatro sí, en la literatura sí, en la investigación, en el cine tampoco, hasta donde yo recuerdo, no hay nada sobre Víctor Jara. Entonces necesitábamos... Hay un documental, sí, pero sí, ficción no documentales sí, pero no hay ficción sobre su vida, y creíamos que en este hermoso lenguaje de la historieta merecía él tener un homenaje. Y con Rodrigo ya veníamos trabajando este libro hace muchos años, pero lo teníamos detenido justamente porque habíamos hecho Los años de Allende, y luego nosotros los Selnam, y de pronto dijimos, ¿sabes qué? Vamos con este libro. Y eso fue hace bastante rato, y nunca imaginamos que iba a salir justo para los 50 años del golpe. Eso no, ni siquiera lo habíamos pensado. Fue maravilloso que así sucediera. Triste, pero maravilloso al mismo tiempo. Bueno, hay una propuesta estética y también narrativa respecto a este libro, en donde se va mezclando la primera persona con el testimonial, ¿no?, de otros. Luego te voy a preguntar, Carlos, respecto a eso, pero yo lo comenté con Rodrigo cuando vino la otra vez a hablar de Los años de Allende, que en este libro, en Víctor Jara, Un canto comprometido, la mayoría de la narrativa está dibujada de manera un poquito naif, diríamos, ¿no? Es como la estética tiene mucho más que ver con un cómic que uno podría vincular con Barrabases, por ejemplo. Esa es la estética. Y yo sé que Rodrigo puede dibujar de muchísimas maneras distintas, y de hecho aquí mismo en el libro hay escenas como la fotografía, o como cuando Víctor Jara escucha por primera vez a Violeta Parra y se empieza a imaginar, ¿cierto? Y ahí aparece otra estética. Entonces preguntarte, Rodrigo, por esas opciones gráficas que tú escogiste para esta narrativa. Antonella, tú acabas de decir algo que diste en el clavo. Yo lo he comentado poco, porque primero, la historia de Víctor Jara tiene esta situación en la cual tiene momentos excepcionales culturalmente, que son muy importantes para la historia de la cultura en Chile y en Latinoamérica y mundial, pero también tiene estos momentos terribles. Entonces, cuando yo presentaba la propuesta estética de cómo narrar este libro a través de las imágenes, si lo hacía realista, que mi estilo gráfico es más realista, iba a tener que también enfrentar esos momentos horribles. Entonces, conversando con Carlos, cambié un poquito el nivel de iconicidad, lo hice un poquito más abstracto para llevarlo a un rostro más sintético, justamente para que me diera espacio
para no tener que enfrentar esas cosas terribles de manera realista. O sea, pero al mismo tiempo teníamos la idea de que el lector no puede olvidar que lo que está leyendo en Víctor Jara, Un canto comprometido, son hechos reales. Entonces, por eso están esos golpes de lápiz grafito en los cuales le recuerdo al lector, no se olvide que esta es una historia real, no se olvide que estos son hechos que ocurrieron y que son momentos importantes. Ahora, con respecto a lo que tú comentabas de Barrabases, sí, todos los libros de alguna u otra manera tienen elementos que son parte de la vida de los creadores, y ahí también está un poco donde yo partí dibujando, porque yo, tomando las revistas de Barrabases, empecé a dibujar, a copiar esos personajes, y justamente la idea de hacer estos rostros sintéticos con los ojos con unos pequeños óvalos que fueran puntitos negros, era, de alguna manera, es homenaje también a esta tradición del cómic chileno. Ahora, hay algo que, y con esto ya termino esta parte, hay algo que en uno de los conversatorios que tuvimos que me hicieron tomar en cuenta, que de verdad yo no lo había considerado, es que los personajes, que son los asesinos de Víctor Jara, que están representados en ese momento en el camarín del Estadio Chile de aquella época, tienen los ojos blancos, como si no tienen pupila. En cambio, todos los otros personajes, tanto Víctor Jara como todos sus amistades, las personas que lo rodean, tienen los ojos negros porque tienen la pupila. Es decir, eso le da una dimensión humana comparado con estos militares que actuaron de manera inhumana. Entonces... Bueno. Sí, voy a volver sobre cómo escogieron contar la escena del estadio, porque de hecho yo lo estaba leyendo ayer y es muy lindo, es como muy inspirador, es como uno se va de viaje y uno, no sé, probablemente la mayoría de la gente que lo escuche tiene las canciones de Víctor Jara en la cabeza, incluso si no las está escuchando en ese preciso instante mientras lee el libro, y cuando se acerca el momento del estadio uno dice, uy, no quiero ir ahí, no quiero llegar a ese lugar. Voy a hablar luego de cómo lo resolvieron, pero antes hablemos de cómo llegan ahí, ¿no? Porque yo decía antes, Carlos, que ustedes escogen ir mezclando la lógica de un testimonial. El libro parte y cierra con Víctor Jara en un escenario, ¿no? Con Poncho, además con una imagen que hemos visto, ¿no? Entiendo que fue la televisión peruana. Entre medio van apareciendo testimonios de Joan Jara, ¿cierto? De Poirot, de cuando saca esas fotos famosas, ¿cierto? Fuera del Museo Bellas Artes. Cuéntanos respecto a ese proceso de investigación de ir mezclando esas voces para esta propuesta. Sí, con Rodrigo siempre que hacemos un libro nos proponemos que uno no sea exactamente igual al otro. Y en este queríamos que el propio Víctor Jara nos contara su historia, desde ese otro mundo, desde ese limbo en el que está. Él se siente, dice, hoy día quiero hablarles, usamos la frase que utilizó en el concierto en el Perú, en la televisión, hoy día quiero cantarles, pero también quiero hablarles. Y ahí nos empieza a contar su historia, que está mezclada con testimonios que nosotros obtuvimos de primera fuente, por ejemplo, con Luis Poirot, con César Fernández, que estuvo con él en el estadio, y mezclado además con testimonios, entrevistas, material gráfico, bibliográfico de Víctor Jara, de todo lo que se ha publicado, ¿no? Encontramos libros de un autor ruso que no recuerdo su nombre, por supuesto leímos el de Joan Jara, el de Amorós, un montón de otras publicaciones, entrevistas que se pueden encontrar por ahí en la internet. Y ahí fuimos construyendo esta mirada, ¿no? Que nosotros queríamos que fuese Víctor intercalado con hitos, momentos importantes, y que ojalá muchos de ellos, no lo logramos siempre, estuviesen contados por personas que lo conocieron. A mí me faltaron muchas entrevistas por hacer, hubo gente que después cuando terminamos el libro apareció, que es bastante usual, ¿no? Pero estoy muy feliz con el resultado. Creo que logramos transmitir a través de pequeños hechos, retratar a ese Víctor Jara menos mítico, más humano, más cercano, ¿no? Nosotros también en Chile, a pesar de que, te decía al principio, como que hacia afuera no le importa esto, por otro lado también mitificamos algunas figuras tanto. Y a veces es bueno acercarlas y sentir que vivía en mi barrio, caminó por esta calle, ¿no? Es hermoso eso también, acercar la figura de Víctor Jara. Yo aprendí algunas cosas con el libro, cosas que yo no sabía, y creo que reafirmé algunas que ya intuía, por supuesto, igual que el público. Conversamos con Carlos Reyes, que es guionista de este libro Víctor Jara, Un canto comprometido, y con Rodrigo Elgueta, que lo tenemos al otro lado del Zoom, quien dibujó este trabajo. Y Rodrigo tuvo una tarea especialmente difícil porque para la mayoría de la gente Víctor Jara es músico.
es cantante, ¿no? Y cómo llevamos esa experiencia del canto, de la música, que es una experiencia sensorial auditiva, a la experiencia de leer, ¿no? Porque se puede contar, que es un poco lo que hacen, pero a mí me pareció especialmente hermoso, por ejemplo, esos espacios, el encuentro cuando él escucha Gracias a la vida por primera vez, ¿no? Y empieza a imaginar y tiene todas estas imágenes que se cruzan y otros momentos en donde él está haciendo música, que es mucho más que contar. Cuéntanos cómo, Rodrigo, cómo fuiste creando esos espacios abstractos, uno podría decir, que son tan hermosos y tan complicados como uno podría decir como el espacio del estadio hacia el final, que también ahí tú tomaste algunas decisiones, o tomaron juntos algunas decisiones narrativas para instalar eso que quizás en la página se nos puede quedar corto, ¿no? Sí, muy interesante lo que comentas, Antonella, porque el cómic no tiene movimiento y no tiene sonido. Entonces, el movimiento y el sonido se tiene que representar a través de las líneas cinéticas o a través de las onomatopeyas. Entonces, es muy interesante cuando el cómic puede dialogar, la historieta puede dialogar con otras artes. Y justamente la intención de esas páginas donde se lleva imágenes gracias a la vida, sin que se utilicen los textos, es una invitación para que los lectores, las lectoras y lectores puedan al mismo tiempo escuchar gracias a la vida mientras ven esas páginas. O sea, si alguien tiene esa motivación, yo me siento sumamente gratificado porque cumplimos el objetivo. Ojalá alguien pueda esas páginas verlas, leerlas, escuchando gracias a la vida, para que le llene su mente de imágenes, porque en el fondo gracias a la vida está llena de imágenes, y es la experiencia que tuve yo cuando mi mamá, cuando yo era niño, me hizo escuchar y me explicó gracias a la vida. Ahí mi mamá ha sido un elemento muy importante en mi relación con la cultura, porque ella tuvo la preocupación que ella sabía que yo tenía que conocer esa canción y de qué trataba. Bueno, y el momento del estadio, otro de los métodos de trabajo que tenemos con Carlos, y en ese sentido me gusta mucho el trabajo en equipo con Carlos porque coincidimos muchas cosas. Para mí es muy importante acceder a archivos judiciales cuando es necesario. Los archivos judiciales tienen la problemática que es un tipo de lenguaje, un tipo de escritura que la gente no está familiarizada, pero uno tiene que aprender a acercarse, a leerlos en la medida que están liberados, que ya no son secretos de sumario, y eso es parte de la historia de Chile que está a acceso a todas las personas. Entonces, las escenas del estadio Víctor Jara, de ese camarín, el ex Estadio Chile, están basadas en una reconstitución de escenas. Entonces, eso está basado judicialmente. Todo lo que está ahí está basado. Ahora, bueno, Carlos en el guión tuvo la sutileza y también la genialidad de mantener esas páginas en silencio, no dar nombres, porque todavía el secreto, ese pacto de secreto que hay en los militares es tan fuerte que justamente el Poder Judicial ha tenido que llevar a ciertas fórmulas para procesar a todas estas personas. Entonces hay muchas personas que están siendo procesadas porque a lo mejor ellos no tuvieron acción directa en el homicidio de Víctor Jara, pero sí tenían un grado, un mando, y tenían la responsabilidad de saber qué es lo que estaba ocurriendo en ese camarín. Entonces, si guardan silencio y se demuestra que estuvieron ahí, claro, el Poder Judicial lo está procesando. Entonces, yo creo que por eso es tan sorprendente lo que nos ocurrió con el libro, que a medida que nosotros ya lo estábamos terminando, el proceso de Víctor Jara estaba dando sentencias. 7 personas sentenciadas. Entonces, es algo impresionante. Esta sincronía que son, como decía Carlos recién, son maravillosamente terribles. Sí, y además que pueden quedar incluidas en el libro, ¿no? Ahora, ese es un final posible, ¿no? El estadio y luego la exhumación y el funeral masivo, ¿cierto? Pero ustedes escogieron, y yo los felicito por eso porque es muy bello también, y ahí uno dice, queda con una sensación de esperanza probablemente y de trascendencia de qué pasó con la obra de Víctor Jara después. Y ustedes hacen un recorrido mundial de cómo la figura de Víctor Jara ha inspirado músicos
uno dice, bueno, de la canción latinoamericana y de la trova, obvio, ¿cierto? Pero ustedes hicieron el camino de meter bandas punk, o sea, parten con The Clash, U2, hasta Calexico, o sea, la mirada súper, súper amplia. Un montón de bandas alemanas, austriacas, que yo no tenía idea que existían, y que han instalado a Víctor Jara como una figura tremendamente central de la música mundial, como partió diciendo Carlos. Cuéntanos respecto a esa conversación de la que surgió terminar el libro desde ahí. Sí, no podíamos terminar el libro así, ¿no es cierto?, con esa imagen horrible de pesar, de tristeza. Por eso decidimos terminarlo en realidad con el legado musical. Ese capítulo se llama justamente El legado musical de Víctor Jara. Investigamos y quisimos no poner únicamente, de hecho no está esa gente, la que ha cantado alguna vez a Víctor Jara, porque esa lista es interminable. Y va a decir, te faltó este, te faltó este. Entonces dijimos no. No vamos a poner ahí a la gente que ha cantado a Víctor Jara, sino que vamos a poner ahí a gente que ha hecho algo, una obra, una canción, o incluso volúmenes completos, discos completos, sobre la figura de Víctor Jara. Y ahí la lista crece exponencialmente, porque ya no es solo cantar la canción, sino que yo voy a crear, me importa tanto este artista, que yo voy a hacer o una canción o le voy a dedicar un disco completo. Y ahí está la lista que tú dices, que va desde música progresiva, rock, pop, punk, qué sé yo, reggae. Y no solo reggae, y no solo, como tú dices, la nueva canción latinoamericana con la guitarrita y todo, sino que también hay gente de muchas latitudes, de muchos países del mundo y de todos los estilos musicales. Yo recuerdo que el rotulador, el Dokolomansky, a quien le mandamos saludos, me dijo, Carlos, estoy muy feliz cuando llegó a esa página, porque yo no sabía que mi banda favorita había tributado a Víctor Jara. A él le gusta mucho el metal. Y quedó impactado. Entonces me escribió. Y yo sé que a mucha gente le va a pasar eso, que Calexico, como tú dices, que The Clash, que es más conocido, U2 también. Pero hay otras bandas que uno no se imaginaba y que están ahí, homenajeando a Víctor Jara. Entonces el libro tenía que terminar arriba, con esperanza, porque el legado musical de Víctor Jara sigue vivo, está ahí. Entonces eso era importante para nosotros. Bueno, y además no sé si a ustedes les pasa, yo constantemente, es una pregunta que me he estado haciendo mucho este mes, es como, ¿qué estaría haciendo si estuviera vivo? Claro, nos preguntamos lo mismo. ¿Qué fusiones musicales estaría haciendo? ¿A qué habría llegado en el teatro? ¿No? Esa vida truncada, ¿no es cierto?, por los asesinos, no solo truncó la vida de Víctor Jara, ¿no es cierto?, no solo nos afectó a todos también como país, sino que nos privó de un artista excepcional. Quizás qué cosas nos habría regalado durante todos estos años. Ahora, probablemente el llamado de ese grupo de artistas que ustedes nombran acá y todo lo que nos aparecen y que siguen descubriendo a Víctor Jara. Ayer entrevisté a Angelo Peratini, que acaba de sacar una versión del Cigarrito, y hablamos largamente de esto, ¿no? De la herencia, de la importancia, de la vanguardia, del juego, y quizás lo que nos queda ahí es tratar de estar a la altura, ¿no? Y de decir, bueno, también recibimos la herencia, nosotros como oyentes, ustedes como creadores, ¿no? Y de decir, bueno, ¿qué tendríamos que estar haciendo hoy día para poder estar siendo fieles con ese legado? Así que muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias, Rodrigo, por este libro primero y luego por estar acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, por la invitación. Ya saben, búsquenlo en todos lados, y si nos quieren invitar a conversar sobre el libro, por favor, ubíquenos en nuestras redes sociales a través de nuestra editorial. Eso corre para colegios también. Para todo. Una librería, un colegio, un grupo de cualquier lugar que quiera conversar.Nosotros estamos dispuestos a ir a todos lados a hablar de nuestro trabajo y especialmente de Víctor Jara. Excelente, así que busquen a Carlos A. Reyes en Instagram. Carlos A. Reyes González en Instagram, sí. También están en Twitter, también está Rodrigo Elgueta Comic en Instagram, Elgueta U, me lo aprendí porque me tuve que buscar en Twitter, y por supuesto en librerías y a través también de todas las redes de Penguin pueden conseguir este libro, Víctor Jara, Un canto comprometido. Muchas gracias, querido. Muchas gracias a ti. Y felicitaciones. Gracias. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.